Estás escuchando el podcast Hablemos de Problemas de la Práctica Docente, un espacio dedicado a dialogar sobre las experiencias formativas dentro de la MEP. Empecemos con el podcast. Estamos escuchando el podcast Hablemos de Problemas de la Práctica Docente, un espacio dedicado a dialogar sobre las experiencias formativas dentro de la maestría en educación básica. Empecemos con el podcast. Les doy la bienvenida a todas, a todos. Yo soy César Villanueva, docente de la maestría en educación básica. Hoy vamos a hablar de comprensión lectora y hábitos lectores con 4 alumnos de segundo trimestre de la maestría. Está con nosotros Israel, Marisol, Edgar y María de la Luz. El objetivo de este podcast es difundir y discutir la manera de cómo se analizó la problemática de la práctica docente desde el factor de la comprensión lectora, pasando por un sustento teórico-metodológico, pasando por el modelo educativo vigente y sobre las teorías del aprendizaje. Antes de iniciar este diálogo que vamos a tener actualmente, me gustaría que iniciáramos contando una experiencia formativa dentro del programa de la MEP en estos 2 trimestres que ya llevan cursados. ¿Quién quiere compartir una experiencia? Yo. Bueno, fue interesante al ingresar a la maestría en las primeras clases darte cuenta que hay una diversidad de docentes y estar en los diversos niveles, por ejemplo, preescolar, primaria, secundaria, educación especial. El compartir experiencias nos ayuda muchísimo para entender y reflexionar sobre diferentes aspectos, y no solamente en la lectura en este caso, sino sobre todo en diferentes problemáticas que enfrentamos los docentes día a día. Claro, desde el reconocimiento de las problemáticas mismas muy sentidas por la mayoría de los docentes, independientemente de los niveles. Creo que la educación básica y sobre todo una maestría como esta nos permite mucho el ampliar el panorama. El desconocimiento que los maestros tenemos muchas veces de los maestros de preescolar, de los de primaria, de los de secundaria, pues nos enriquece mucho a partir de la experiencia formativa que ellos tienen, ¿no? ¿Otra experiencia? Pues bueno, yo creo que a raíz de la pandemia también como que eso generó o movió en los docentes el querernos preparar, el querer pues innovar nuestras prácticas. Y bueno, a mí en lo personal, nosotros en preescolar pues regularmente se maneja mucho a que es un juego o que es una guardería. Entonces ya venir aquí a la maestría y estar en interacción con otros compañeros, pues se dan cuenta que no, que también fomentamos el aprendizaje, movemos los saberes de los niños y no solamente es una guardería. Pues qué gusto tenerlos aquí en la universidad. Creo que el contar con profesores, con el ímpetu que traen ustedes en relación a su profesionalización, es lo que enriquece mucho la comunidad UPN. Entonces, pues ya siéntanse parte de nosotros, ¿no? Vamos a pasar a la primera sección del podcast, que está titulada Práctica Docente y Modelo Educativo, que entra de uno de los primeros módulos que ustedes cursan dentro de este programa, y que a partir de pues ya tienen alguna serie de problemáticas sentidas en torno pues, a querer resolverlas en sus contextos laborales. Entonces, ¿qué tipo de problemáticas? Es la primera pregunta que les puedo plantear y que me gustaría que alguno de ustedes compartiera. ¿Qué tipo de problemáticas se han identificado en torno a la comprensión lectora y a los hábitos de lectura en sus contextos laborales? ¿Quién guste compartir? A ver, Israel, ¿qué tipo de problemáticas se han identificado en torno a la comprensión lectora? pues la verdad, bueno, creo al inicio notábamos, que nos hacían ver, ¿no? Que hubiéramos una problemática, y creo yo una de las que veían dentro del salón de clases era que pues el niño no, las instrucciones que le ponía, que le decía, pues al inicio decía que sí entendía, ¿no? Porque les mostraba y les decía, bueno, sí entendieron. Y pues luego el primer niño me decía que sí, pero ya después ya veía a profundidad y el niño, maestro, ¿y cómo le hago? Maestro, ¿qué voy a hacer, maestro? Entonces era en base a la instrucción. Y luego también en el examen o en una pregunta, es igual que se le indicaba a través de una hoja para hacer el trabajo un poco más diverso, pues igual, lo mismo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo le hago, maestro? Entonces esas problemáticas de base a la comprensión fue lo que inició y como problemática que estuvimos viendo al inicio. Sí, como el detonante, ¿no? De ir detectando por dónde vamos a ir resolviendo esta serie de circunstancias que a partir de la experiencia de uno como profesor
pues comienza a observar por parte de los niños, en sus acciones, en sus comportamientos y sobre todo en lo que comprenden cuando leen. ¿Alguien más? ¿Qué tipo de problemáticas a partir de los hábitos de lectura? ¿Qué manifiestan los chavos de secundaria actualmente en los hábitos de lectura? Pues es común que se lea todos los días, o sea, leemos con el celular, anuncios publicitarios, en el salón mucho más, se lee a diario en las diferentes asignaturas, historia, español, matemáticas, pero a veces no nos enfocamos los docentes en cómo se lee, si de verdad les está gustando la lectura. El identificar que los alumnos de verdad están desinteresados por la lectura y tienen otros temas en común que les llaman la atención es algo preocupante en el salón, porque precisamente la lectura fomenta diferentes habilidades, y si no tienen ese gusto por la lectura, pues es difícil llegar a niveles más altos, por ejemplo en comprensión lectora o en diferentes hábitos, como es el hábito lector, específicamente ya en la vida diaria. Por eso yo, en mi problemática es específicamente cómo se lee en el aula. Claro, Marisol, en primaria. Bueno, en mi escuela, los alumnos, al momento de que compartimos una lectura en grupo, se esperan hasta que yo dé el primer comentario sobre la lectura, que yo explique de qué fue lo que trató. Y eso es algo, está mal, porque se acostumbran a que me están esperando a que yo explique, y ellos no lo están razonando. En unas ocasiones, cuando terminamos de leer una lectura en grupo y yo hago preguntas, algunas ideas, ellos no me pueden responder, se quedan callados, no saben porque están leyendo, pero no están entendiendo lo que están leyendo, no lo están comprendiendo. ¿Qué factores interpretan ustedes que pueden estar influyendo en estas problemáticas? Si en el salón sí se lee, pero hay que buscar la forma en cómo llevar al chavo en secundaria, ¿no? A que realmente se le genere un hábito por esto. En cuestiones de primarias también, ¿no? El poder reconocer por qué el chavo no está interpretando o no está reconociendo lo que está leyendo. ¿Qué factores externos, internos, dentro de la práctica, dentro de la escuela, dentro de sus familias, están influyendo en estos procesos de comprensión y de hábito lector? Yo pienso que puede ser el vocabulario, porque como ya tuvieron pues este periodo de pandemia, al momento de leer una lectura, a lo mejor no se explicaba en sí una palabra que ellos no entendían, y ya estando en el grado en el que están ahorita en quinto, leemos un texto y a lo mejor esa palabra no la entienden, y a lo mejor es una palabra que se debió de haber visto en un grado anterior, y entonces ahorita eso es lo que un factor que está pues afectando a que ellos no puedan comprender. Otro de los factores, por ejemplo, en mi problemática, que es la escasa expresión oral, podría ser que a raíz de la pandemia, pues los niños estuvieron como en confinamiento, entonces realmente su interacción solamente era con sus papás, y algunos, bueno, iban a visitar a tíos o abuelos, pero realmente fue más como estar en casa. Y pues también, ya ahorita que regresamos de manera virtual, pues se vio que realmente sus expresiones eran cortas, sus frases eran cortas, un sí, un no, pero no tenían un lenguaje enriquecido. Y pues ahorita que estamos en presencial, pues realmente la interacción entre ellos no hay como que esa fluidez, no hay esa comprensión, y pues sería como que a grandes rasgos los factores que están interviniendo en mi problemática. Ahorita mencionando y recordando un poquito, hacemos eso, ¿no? Que el niño, bueno, dice que sí, bueno, por lo que le comentaba, que el alumno dice que sí comprende, y luego ya después dice, no le entendió, pero en base a la problemática, ahorita la pandemia, pues uno de los factores que intervenían también es el papá, porque el papá, pues igual a lo mejor decía, le daba el niño decía que sí respondía, pero pues el papá era el que le daba la respuesta. Entonces, uno de los factores también que está influyendo, que ha estado arrastrando pues que casi 2 años, entonces toda esta problemática también la comprensión, y a lo mejor que también ha surgido esa idea del niño, a lo mejor decir que sí lo entiende, pero a lo mejor ahí al final yo vi que no estaba entendiendo, porque la pregunta era que no, porque sí se hacía, sí se realizaba, porque hacía las preguntas, pero pues él decía sí lo entendí, sí lo hice, pero hasta ahí. Sí, claro, vimos como una realidad como muy factorial dentro de estos sistemas, tanto de familia como de escuela, y el tipo de apoyo que estaban recibiendo los niños desde casa, ¿no?
Por ahí me tocó observar varias clases en línea en donde los papás escuchaban más que los niños y el niño reproducía lo que el papá le decía. Entonces, ¿qué tipo de oportunidades le estábamos dando? Si el ambiente está alfabetizado, qué bueno. Si el ambiente no está alfabetizado en la casa, pues ahí vienen los problemas. Adelante. Es interesante analizar los factores que influyen, por ejemplo, en el hábito de lectura. Si vemos el lado social, yo trabajo en una comunidad, entonces pues están alejados de bibliotecas, librerías, no hay posibilidad de ir a comprar, tampoco que se acerquen. Las escuelas tienen, por ejemplo, a veces bibliotecas escolares, pero no las abren, las tienen guardadas, de alguna manera influye. También influye, por ejemplo, el contexto familiar. Si estamos hablando de un lugar rural, es poco probable, y lo comprobé en mi encuesta que realicé, que no les leen desde niños, es decir, en su casa pues ven otras actividades prioritarias como el trabajar, como el sacar un sustento, antes que leer un libro, porque no le dan esa importancia social. Incluso podríamos hablar que el hábito lector influye también en aspectos económicos. Sin embargo, eso se contradice, bueno, habría una contradicción, porque estuve leyendo, por ejemplo, en la encuesta nacional de lectura realizada en 2015, que los factores menos probables porque la gente no lee no es porque no tenga dinero, sino porque no existe el gusto por la lectura como tal. Claro, y como decías Edgar hace rato, ¿no? Creo que otro de los factores que influyen mucho son estos procesos, que estamos leyendo en todos lados, que traemos un celular en la mano, que los chavos de secundaria lo traen y de alguna u otra forma están leyendo, ¿no? Están en sus redes sociales, están en sus páginas, en sus correos y de alguna manera lo están ejerciendo. Pero al momento de enfrentarlos ya a este cambio, de presentarles el libro como tal, pues ahí es donde muestran una disyuntiva muy interesante de analizar. Entonces, después de haber categorizado esta serie de problemáticas que ustedes ya tienen bien identificadas de acuerdo a los niveles donde trabajan y sobre todo de manera general, creo que en la educación básica son categorías muy sentidas por muchos de los profesores, ¿consideran importante la articulación curricular en la educación básica de acuerdo a sus problemáticas y qué le corresponde a cada nivel educativo? ¿Desde dónde partiríamos y diríamos si estamos ubicados en la comprensión lectora y en los hábitos lectores? Primero, ¿en qué campo formativo estamos situados? Y después, ¿cuál es el enfoque articular dentro de este campo formativo? Bueno, estamos viendo de lo que es lenguaje y comunicación, lo que es, lo llamamos es español, ¿no? Entonces, estamos viendo lo que es ver este concepto que vemos desde cómo el plan y programa nos muestra cómo va esa gradualidad, desde cómo el niño debe de ir aumentando ese grado, ¿no? Por ejemplo, el preescolar decía ahí que empezaba a comprender algunas palabras, entonces como desde preescolar ya empieza la comprensión, ya primaria ya empieza ya la oralidad, o sea, ya el grado ya empieza a ser más alto, empieza la comprensión, ya aparte de eso ya empieza a expresarlo oralmente, y así se va gradualmente con base a las demás, igual secundaria. Entonces ya va siendo más gradual cada uno de los conocimientos y que nos va pidiendo el plan y programas para que vayamos siendo eso aumentando de nivel. Claro. Sí. Bueno, el campo de lenguaje y formación tiene un enfoque específico, que son las prácticas sociales del lenguaje. ¿A qué se refiere? Que no solamente se vea el contenido como tal, sino que se relacione con su vida cotidiana. Y esto va relacionado también a sus competencias, es decir, no solamente fomentamos conocimientos, sino habilidades, actitudes, y ello se ve plasmado en los propósitos que nos marcan específicos generales y después en preescolar, primaria y secundaria. En mi caso, en secundaria, se propicia que el alumno debe de leer diferentes tipos de textos literarios y a su vez aprecie lo que es la diversidad lingüística y la diversidad cultural a partir de los textos. Es decir, nosotros en secundaria debemos de fomentar no solamente el gusto por la lectura, sino un análisis y que lleguen a habilidades mucho más metacognitivas para que así el alumno se desarrolle plenamente y podamos lograr de alguna manera el perfil de egreso. Claro, que eso sería lo importante y creo que es parte del factor de la currícula, ¿no? Llegar a perfiles de egreso bien sustentados de acuerdo a los niveles de gradualidad. ¿En preescolar cómo se manifiesta? En preescolar, pues que expresen sus ideas claramente, que interactúen con los demás y pues obviamente que vayan desarrollando sus habilidades comunicativas para que cuando lleguen a otro nivel, que sería primaria, pues tengan una mejor fluidez y comprensión. Sí, y aquí entra como la parte de la experiencia, ¿no? Cuando comenzamos, recuerdo algunos cursos en donde juntaron a los niveles educativos al inicio del ciclo escolar y cómo las pelotitas venían de acá hacia acá, de qué le corresponde a uno, qué le corresponde al otro.
y las maestras de preescolar no agarraban de dónde o a quién, decían, pues son los papás los de la culpa, ¿no? Los papás son los que nos los mandan sin ningún avance de alfabetización, de comprensión o de oralidad, y de repente ya llegaban a primaria, y primaria no, es que las de preescolar poco hacen sobre el tema, y luego en primaria vienen a secundaria, pues acá que hicieron, que vienen sin saber leer, o tenemos niños en quinto sin saber leer, o sin saber escribir, ¿no? Es como muy interesante esto del enfoque curricular que surge a partir de este programa, y creo que es uno de los programas más específicos que nos ha marcado a la educación básica ya como un ámbito de curricular, ¿no? Porque antes preescolar hacía lo suyo, primaria hacía lo suyo, secundaria hacía lo suyo, y creo que a partir de este último modelo sí hay un enfoque curricular que nos corresponde y que tiene niveles de gradualidad. Precisamente también es en base también estar atendiendo esa problemática, ¿no? Vemos ese arrastre que también si lo dejamos ver, pues después precisamente eso, ¿no? Que a veces ya no es mi grupo, es al maestro que le sigue, porque, bueno, soy de primaria, pues le dejo ese pendiente al esa responsabilidad, ¿no? Al otro maestro, y así nos vamos. Aquí es, bueno, ahorita rescatando esta problemática, pues es juntarnos, ver que el niño sí entienda, y pues por eso queremos atenderla, para que después no nos reclamen el otro maestro. Sí, claro, y creo que desde los proyectos estratégicos que se abren al inicio del ciclo escolar, creo que son dos factores, el español y las matemáticas, a los que ustedes les dan mucha prioridad, ¿no? Y que como colegiado de una escuela saben lo que le corresponde a cada grado, y si tienen proyectos en común, en colaborativo con la escuela, pues tendrían que tener avances muy sólidos con los alumnos y no vivir lo que dice Israel, ¿no? La cuestión de, perdón, es que volteó a ver un poco, ¿verdad? La relación esta de culpar al profesor que lo antecedió, ¿verdad? Bueno, en este caso, como comentaba mi compañero, de que en primaria dejamos pues esta responsabilidad a los maestros. Muchas veces tratamos de, si nos toca trabajar así con niños que aún no sepan leer, muchas veces también influye el contexto familiar, porque no hay ese apoyo, no hay ese seguimiento que se le debe de dar al niño que esté en ese proceso de aprendizaje, de lectura. En mi escuela hay un caso así, pero pues no asiste la alumna. Entonces es difícil querer trabajar así con ellos, y más porque como pues ahora está el sistema, no se puede reprobar, entonces tienen que ir pasando los grados y así llega hasta secundaria, ¿verdad? Sí, sí, es muy interesante poder reconocer cómo cada uno de ustedes va aportando, ¿no? Estas experiencias tan interesantes en torno a lo que creo que a la mayor parte del sistema de educación básica le interesa, las cuestiones de lectura y de escritura, y sobre todo porque dentro de la currícula que manejamos, pues está muy marcado, ¿no? Todos los días hay que ver español y todos los días hay que ver las matemáticas. Pues muy bien, vamos a pasar a la siguiente sección de nuestra charla, titulada La mediación pedagógica, y en esta me gustaría que platicáramos sobre cómo identificaron el problema de la comprensión lectora desde la práctica docente y qué nos toca hacer a los profesores en relación a esto, ¿no? Platíquenme las experiencias de formación que tienen ustedes en relación a la comprensión lectora y a los hábitos de lectura. ¿Qué le toca al profesor hacer en este ámbito? Bueno, pues por ejemplo en la escasa expresión oral, pues realmente como docente tenemos que fomentar la interacción entre ellos, que participen, que su lenguaje sea fluido, que pues desarrollar esas habilidades comunicativas, y también pues que tengan esa seguridad para expresarse, básicamente porque luego existe la creencia de que de tercero de preescolar tienen que salir leyendo y escribiendo, y no, realmente tienen que salir con un lenguaje fluido, que se expresen claramente, que sus ideas a la hora de expresarse sean claras, y que pues sí, que haya coherencia más que nada. Aquí, bueno, en primaria lo que es, bueno, estamos viendo de que bueno, yo como maestro estamos viendo que cómo rescatar varias actividades o varias, ser no nomás muy monótono, no ser tan monótono, porque la verdad a veces era lo que está pasando, bueno, ahorita me estaba dando cuenta de que a veces las actividades eran muy monótonas, ¿no? A lo mejor nada más realizo la pregunta, ¿entendiste? Sí, no, y ya. Entonces,
a lo mejor ya ahorita ya no, ya es también indagar más al alumno, ver si está observando, porque no nada más el que al alumno nomás dijo que sí, y el otro que no levantó la mano, pues no le preguntaba, a lo mejor ya no me lo daba por entendido, que ya se entendió en la hora, ya ver más a profundidad, estar viendo si es cierto, a través también la evaluación, si se está dando, porque a veces nada más decimos, ¿sabes qué? Pues ya nada más se da pronto y la evaluación no lo concluye, nada más le haga uno la actividad y ya decimos, no, pues ya la tengo, ya la realicé ya. Sí, claro, creo que los profesores nos corresponden mucho, ¿no? Y creo que gran parte de este factor es dar el ejemplo, ¿no? De la lectura y la escritura como tal, como un hábito de nosotros, como propio, para realmente poder interesar a nuestros alumnos. Entonces, después de esta pregunta que considero que es de mayor relevancia, ¿qué tipo de teorías del aprendizaje logran rescatar y dentro de ellas cómo ubican su problemática? Analizamos algunas teorías del aprendizaje que han venido evolucionando con el paso del tiempo y cómo tienen una representatividad actualmente. Bueno, se maneja mucho que debemos de trabajar con las teorías del humanista y sociocultural, pero siento que en la actualidad todavía trabajamos con la teoría conductista, que muchas veces la trabajamos, y más en pandemia, ahorita la estamos trabajando demasiado, y cosa que pues no deberíamos de ser así, deberíamos ser un poco más constructivistas. Pero en esta situación de que damos instrucciones, las enviamos, ellos lo realizan y esperan a que te doy la información y tú la resuelves. Claro, las circunstancias, ¿no? Creo que las circunstancias nos van marcando mucho el procedimiento y muchas de las veces en este retroceso que también estamos viviendo. Vamos a pasar a la siguiente sección sobre el diagnóstico, que creo que es uno de los elementos que más representatividad tiene dentro de sus proyectos y dentro de estas problemáticas trascendidas que vienen mencionando. Cuéntenos cómo fue el proceso metodológico que se realizó durante el diagnóstico y qué tipo de implicaciones se enfrentaban al momento de llevarlo a cabo. Edgar, ¿nos quieres compartir algo? Claro. Bueno, empezamos identificando en nuestra práctica docente qué es lo que veíamos más relevante. Después realizamos un cronograma para definir las técnicas e instrumentos que vamos a aplicar, también con fechas específicas. Y en cada instrumento pues identificamos un propósito y a partir de ello pudimos observar o llegar a resultados que nos llegaron a definir un problema como tal. Claro. Y también enfrentándonos a lo que es ahorita la pandemia, porque otra vez empezábamos a hacer las actividades, pero también enfocándonos a eso mismo, ¿no? Que ahorita nos está haciendo de que en híbrido, en cuestiones de hacerlo a través de presencial, de forma presencial, ¿no? Que no, ahora hay que hacerlo de forma vía virtual. Entonces sí, esa también fue una de las problemáticas que también creo enfrentamos todos. Entonces sí, estuvimos checando y cómo poder realizar, pero la verdad era en base a la problemática y sí estamos viendo que sí había esa problemática. Sí, claro, y sobre todo en estas implicaciones en donde existe una incertidumbre muy grande, ¿no? Que nos tienen que presenciales, que a la distancia, y que entonces si estamos tratando de abarcar un tema de comprensión lectora, pues se complejiza todavía más porque no tenemos a los niños realizando estas prácticas sociales que realmente son las que nos interesa que se difundan como sociedad, ¿no? ¿Qué tipo de resultados del diagnóstico de la práctica? Resultados así como claves que digan, este resultado me va a llevar a proponer una propuesta de intervención relacionada a la comprensión lectora o al hábito lector. Pues en mi caso sería, por ejemplo, que no existe interacción con sus pares o con otro tipo de personas, que no se está fomentando la expresión oral desde casa, y pues que siempre son los mismos participantes o los mismos actores en el aula, no hay otros docentes acá. Bueno, en mi caso pues sería la falta de actividades lúdicas que yo implemento a los alumnos, deben de ser un poco más que los motive a leer, también la falta de vocabulario que ellos tienen, o sea, retomar los significados de algunas palabras que a lo mejor ellos no comprenden. Claro, les quiero agradecer mucho como esta parte
de tener inquietud por trabajar proyectos de comprensión lectora, proyectos de hábito lector, porque creo que estamos ante un fenómeno social en donde las juventudes de hoy, la niñez de hoy, pues lo están aprendiendo a hacer y a reproducir de diferentes formas. Entonces creo que los profesores sí nos toca mucho ser esta parte guía, ser esta parte de mediación sobre estos procesos. Si ya reconocimos todos los factores externos que hay y que influyen alrededor de nuestros niños de la hora de educación básica, creo que el profesor tiene un compromiso doble, ¿no? Ser el ejemplo en lectura, ser el ejemplo en escritura, en generarles realmente un hábito lector, pues que sea de gran ayuda para ellos, porque es el único referente que tenemos para poder reproducir nuestras prácticas sociales en cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? Entonces, pues para ir cerrando ya, me gustaría comentarles algo que señala Casani en relación a la comprensión lectora, y trae un significado que creo que está como muy justo a lo que acabamos de decir ahorita, ¿no? Y sobre todo a la preocupación que traen ustedes. Él señala que el verdadero lector es capaz de entender, de recordar, también de analizar y de emitir juicios sólidos sobre un texto, y además es capaz de expresar su propia interpretación a través de la creación personal, que creo que mucho de esto pues, nos conlleva a que nosotros llevemos hacia allá a nuestros alumnos, ¿no? Que los llevemos a que sean capaces de que realmente entiendan, de que realmente recuerden, de que realmente analicen y puedan emitir juicios valorativos sobre lo que están leyendo, lo que están escribiendo, y sobre todo creo que a partir de aquí generarles procesos de hábito lectores que sean sustanciales para sus vidas.